Continuamos nuestro estudio en el segundo libro de Crónicas y estamos en el capítulo 33. Y en nuestro programa anterior estábamos considerando a Manasés, quien había llegado al trono a la edad de 12 años. Manasés era hijo de Ezequías. Y usted recordará que mencionábamos la enfermedad de Ezequías y cómo él había orado y Dios le había contestado y había agregado a su vida 15 años más. Y que en este período, dijimos, había nacido Manasés. Ahora, Manasés fue el peor rey que vivió. Creemos que Manasés, en ese período en que él se había alejado tanto de Dios y en el que Dios tuvo que intervenir, se había ido a tal extremo que lo constituyó en el peor de todos los reyes. De modo que, dijimos, tenemos una cosa bastante extraña, y es que ante nosotros se presenta al mejor rey que había tenido Israel, que había guiado a la nación a un avivamiento, y ese rey es Ezequías. Y luego llega al trono su hijo Manasés, y es el más malo de todos. Y preguntamos cómo podía explicarse uno esto. Y dijimos que no lo íbamos a explicar porque no sabíamos cómo hacerlo, porque a nuestro alrededor estábamos viendo en estos días cosas que pasan que en realidad no podemos explicar, y eso es lo que queremos decir. Llegan a nuestra atención periódicamente, y en especial ahora por medio de este ministerio radial, algunos padres que son muy buenos creyentes. En realidad, ellos son muy buenos, muy destacados. Luego ellos tienen un hijo o una hija, muchas veces es la hija, a veces son ambos, que se convierten en los hijos más rebeldes que pueda haber. La mayoría de ellos proviene de hogares que nunca han tenido respeto ni interés en Dios. Estos jóvenes han podido ver a padres materialistas que estaban peleando todo el día buscando divorciarse, viviendo únicamente para ellos mismos de una manera egoísta. Ellos, pues, se rebelaron contra eso y se fueron de sus hogares. Y dijimos que eso lo podíamos entender, pero las excepciones a esa regla son las que no podemos comprender. ¿Por qué es que en un hermoso hogar cristiano, preguntábamos, donde hay un hijo o una hija, de pronto uno de ellos huye de su hogar y se transforma en uno de los peores hijos rebeldes? Y dijimos que creíamos que hay dos razones, o dos cosas que podemos decir, y reconocemos que son un poco débiles. Y la primera de ellas es que estos jóvenes han sido influenciados por los otros jóvenes que los rodean, porque todos los jóvenes atraviesan un periodo en el que creen que sus padres, pues son bastante ignorantes, especialmente si el joven ha tenido la oportunidad de recibir estudios universitarios, estudios superiores. Ellos creen que los de su casa ya no saben nada y les da hasta vergüenza conversar con ellos. Y ese es un período, decíamos, por el cual toda la juventud pasa alguna vez. Y decíamos que los jóvenes pasan a través de períodos como estos, y podemos entender también que en un hogar cristiano, durante ese período, los jóvenes se ven influenciados por sus amigos que ya han abandonado sus propios hogares. Y reconocemos que esta puede ser por lo menos parte de una explicación. Ahora, la otra parte puede ser que los que han salido de un hogar cristiano, y especialmente los que han hecho una profesión de fe, algún día van a regresar al Señor. Y creemos que vamos a ver eso en el hombre que estamos observando en esta oportunidad. Creemos también que este es el período en el que Shekinah, o sea, la gloria de Dios, se apartó del templo. Ezequías había visto una visión de la gloria Shekinah que, a causa del pecado de su pueblo y de su rebelión, se levantó y se retiró del lugar santísimo, y luego se movió hacia las murallas de Jerusalén y allí esperó. Pero el pueblo no volvió a Dios. Entonces la gloria Shekinah se retiró al monte de los olivos y allí esperó. Y luego, como no hubo más movimiento de parte del pueblo de Dios, la gloria Shekinah se volvió a retirar hacia el cielo. Sobre el umbral del templo se había escrito la palabra Icabod. ¿Dónde está la gloria? Porque la gloria se había apartado. En realidad, su casa había quedado desolada. ¿Y cuándo ocurrió eso? Hay muchos expositores que piensan que eso ocurrió durante la cautividad más adelante. No pensamos que eso sea algo exacto. Si la gloria Shekinah no se apartó durante el reino de Manasés, no podemos ver ningún otro período que pueda causar que esa gloria, la presencia de Dios, se apartara. Creemos que ocurrió durante esa época. Ahora quisiéramos dirigir su atención hacia este hombre Manasés. Como dice aquí el versículo 1, tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó por 55 años en Jerusalén. Dios siempre le da al pecador una amplia oportunidad para que vuelva a Él. Este hombre reinó mucho más tiempo que ningún otro. Podemos ver que reinó más que David, más que Salomón, más aún que su propio padre. ¿Por qué? Porque Dios siempre le da al malo muchas oportunidades. Dios, amigo oyente,
es un Dios de misericordia. Él tiene mucha paciencia y no quiere que ninguno perezca. Y después de todo, Dios tiene mucho tiempo en sus manos. Él tiene la eternidad entera hacia el pasado y hacia el futuro. Así que Él no tiene ningún apuro, amigo oyente. Si usted cree que puede hacer apurar a Dios, que lo va a forzar a que se mueva más rápido, pues no podrá tener éxito. A veces escucha a personas orando y dicen, si uno se dirige directamente a Dios, Él comenzará a mover las cosas. Bueno, puede que así sea, y luego, puede que no lo haga. Él no tiene ningún apuro. Por tanto, hace las cosas a su propia manera. Ahora leamos una vez más hoy el versículo 2 de este capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Dice así: Pero hizo lo malo, es decir, Manasés, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Eso mismo se nos dice allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, sobre este hombre. Dios está enfatizando, y recuerde que aquí estamos recibiendo el punto de vista de Dios en este segundo libro de Crónicas, y el punto de vista de Dios era que este hombre era muy malo. Ahora el versículo 3 dice, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Ahora este hombre se entregó a la idolatría de una manera muy completa. Es tan malo como Acab y Jezabel. Él adoró a Baal de la misma forma en que ellos lo hicieron. Ahora se nos dice aquí en el versículo 5 de este capítulo 33, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Él llevó hasta el mismo templo la adoración de los ejércitos de los cielos, como la adoración de Júpiter o Mercurio, la adoración de Venus y de las estrellas del cielo. En otras palabras, él estableció un horóscopo en ese lugar. Uno podría haber recibido su horóscopo junto al templo en esos días. Y nos duele mucho tener que decir que en algunas iglesias se está promoviendo esta clase de cosas. Y también es un buen negocio en el día de hoy, y uno puede conseguir su horóscopo comprando revistas baratas o periódicos. Personalmente, no sabemos lo que esto quiere decir. Hay muchas personas que piensan que es simplemente un entretenimiento inocente. No lo es para muchas personas. Ellos ponen mucha más confianza en esto que la que están poniendo en Dios mismo en el día de hoy. Este rey Manasés, pues, se entregó a la idolatría completa, total. Y se nos dice aquí en la primera parte del versículo 6, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Esto es algo de lo más bajo que él pudo hacer. Ahora había varias maneras de hacer eso. Uno los podía pasar por el fuego y solo se quemaban un poquito. En otras oportunidades, el ídolo se calentaba al rojo vivo y allí sobre sus brazos se colocaba a los bebés. Uno no puede pensar en una cosa peor que esta, pero este hombre se había entregado a la idolatría en una forma completa. Y continuamos leyendo en el versículo 6, en su segunda parte, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. En estos días estamos viendo en muchas partes un retorno a la adoración de Satanás. Y eso está ocurriendo en muchísimos lugares. No tenemos tiempo en realidad para desarrollar este tema en el día de hoy, pero sí es una realidad. Ahora veamos lo que dicen los versículos 7 y 8 de este capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Dios había dicho que si esta gente se volvía para adorarle a Él y si ponía su confianza en Él, que Él los iba a bendecir. Ahora notemos lo que Manasés está haciendo. Se nos dice aquí en los versículos 9 y 10, Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Ellos se habían hundido en las cosas más bajas. Usted puede estar seguro, amigo oyente, que cuando una persona o una nación llega a tal lugar de descenso, Dios tiene que actuar.
¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, leamos los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 33. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Este hombre había tenido una experiencia bastante impresionante. Yo ya lo habría abandonado hace mucho tiempo, y creemos que muchos de los oyentes también habrían hecho lo mismo. Pero Dios no lo abandonó. Dios le envió problemas y en gran cantidad, y a él se lo llevaron cautivo. Esto tendría que haber servido de advertencia a la nación, de que Dios se estaba preparando para enviar al reino del sur a la cautividad a causa de su continuo pecar. Sin embargo, este hombre regresa aparentemente. Vuelve a Dios de una manera verdadera. Sin embargo, él era en realidad muy débil, muy flojo. Y por lo general estos hombres son así. Y leemos entonces en el versículo 17, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. En otras palabras, el pueblo nunca regresó a Dios. Este hombre reinó todo ese tiempo, y se nos dice que Dios escuchó su oración y nos revela la gracia de Dios. Ahora aquí tenemos al hijo de padres devotos que ha regresado a Dios luego de haber ido hasta lo último, y ese hijo es Manasés. Esto debería dar ánimo a quienes están escuchándonos en el día de hoy. Quizá usted, amigo oyente, tenga un hijo o una hija, o como dijo un hombre hace tiempo, yo tengo una hija pero no sé dónde está. Otro hombre dice, yo tengo un hijo que no sé dónde está. Pues él sí sabe dónde están. Y él dice que ha ido hasta el mismo límite. Eso fue lo que hizo Manasés. Yo, como dije antes, ya lo habría descartado hace mucho tiempo. Pero Dios escucha la oración de Manasés, y se nos dice en el versículo 20, y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Notemos esto ahora. Lo malo que este hombre había hecho cuando era joven afectó a su hijo. Y podemos entender ahora por qué su hijo actuó en la forma en que lo hizo. Leamos el versículo 21 de este capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Había una pareja que tenía bastante dinero y podían vivir muy bien. Luego de algún tiempo ambos fueron convertidos, pero ya sus hijos habían crecido. Después que los hijos mayores salieron del hogar y se apartaron de Dios también, este matrimonio tuvo otros hijos después de haber sido salvos. Y los que habían nacido después de su conversión fueron niños devotos, maravillosos. Pero los anteriores habían ido al mismo límite. Ahora este joven Amón dice aquí en el versículo 22, «E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho». Así que uno puede ver que él siguió los pasos que había tomado su padre cuando era joven. Y leemos en los versículos 23 al 25, «Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos, y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo». Y llegamos ahora al último gran avivamiento que tuvo lugar cuando llegó Josías al trono. Para esta época ya era bastante tarde para la nación. Podemos decir que faltaban 5 minutos para la medianoche en la historia de esta nación, y aún así, Dios envía un avivamiento. Vamos a comenzar pues el capítulo 34 de este segundo libro de Crónicas, donde se nos habla del reinado de Josías y del último avivamiento que tuvo lugar antes de la cautividad de Israel. Es lo último que ocurre, y es sorprendente que haya tomado lugar. Es después del reinado de Manasés y del reinado de Amón. Aquí tenemos a 2 hombres que en realidad hundieron a esa nación en la idolatría y el pecado. Uno pensaría que ya no hay ninguna esperanza, pero siempre hay esperanza. Este es otro caso en lo relacionado con el avivamiento, donde hallamos que el Espíritu Santo es soberano. No sabemos si nosotros tendremos un avivamiento en nuestros días. No queremos excluir esa posibilidad por la sencilla razón de que hubo un tiempo cuando hubiéramos dicho que no podía haber un avivamiento. Y hablando humanamente, no lo podía haber.
Pero el Espíritu Santo de Dios es soberano y Dios entra en la situación. Dios puede entrar también en la situación en el día de hoy. No hay nada en la palabra de Dios que pueda excluir esa posibilidad. Y nosotros necesitamos reconocer eso. Hay algunos en nuestros días que piensan como un hombre que dijo, el problema con ustedes que creen en la profecía y ponen énfasis en los días terribles que vendrán, es que no dan lugar para ningún avivamiento. Bueno, creemos que sí le damos lugar, y creemos que hay otros que quizá no le dan ningún lugar a un avivamiento. Y la razón por la cual decimos esto es porque ellos están tratando de motivar el avivamiento ellos mismos. Y amigo oyente, uno no puede hacerlo de esa manera o provocarlo por medio de una oración. El Espíritu de Dios es soberano, y nuestra oración tiene que ser, Señor, ubícame en la voluntad de Dios. Y como dijimos anteriormente, tenemos que estar seguros de nuestras propias vidas, de que estén de acuerdo con la voluntad de Dios y ante Dios. Esta idea de que nosotros vamos a ordenar a Dios a que haga algo, pero que nada nos va a suceder a nosotros, es falsa. Nosotros tenemos que arreglar nuestras propias vidas ante Dios, y hay muchos interrogantes que debemos hacernos y contestar. Por ejemplo, ¿soy yo una persona honrada? ¿Soy alguien que siempre dice la verdad? ¿Soy puro? ¿Qué podemos decir sobre eso? No vale la pena que usted o yo hablemos de un avivamiento mientras nosotros no estemos bien en nuestros propios corazones ante Dios. Necesitamos estar bien con Dios, y luego entonces podemos mirar hacia el Espíritu de Dios en una manera soberana y pedirle que Él actúe conforme a su voluntad. Miremos aquí a Josías, y Dios lo usó a él en una manera maravillosa. Leamos los primeros 2 versículos de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. En la actualidad se hace la pregunta de ¿qué es lo correcto y qué es lo malo? Y algunas de las respuestas que recibimos son bastante raras. Pues bien, él hizo lo que era correcto ante los ojos de Jehová. Es lo que Dios dice que es correcto y justo, y es lo que Dios dice que está bien o está mal. Usted sabe, amigo oyente, que fue Dios quien separó la luz de las tinieblas. Y nos gustaría ver a alguna otra persona que pudiera hacer eso, dividir la luz de las tinieblas. Uno no lo puede hacer. Usted y yo podemos ir a una habitación y encender la luz. Esa habitación estaba tan oscura como podía estar. ¿Y qué sucedió cuando nosotros encendimos la luz? La oscuridad salió de alguna manera. Nosotros no la podemos dividir. No podemos hacer una línea y decir, de este lado está la luz y de aquel lado está la oscuridad. Pero Dios, amigo oyente, sí lo puede hacer. Y Dios es quien dice está bien, y Dios es quien dice también lo que está mal. Dice aquí, Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y luego se nos dice, a los 8 años de su reinado. O sea que Él tenía ahora 16 años de edad. Y completamos la lectura del versículo 3 de este capítulo 34 del segundo libro de Crónicas. Y dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Ahora este joven, a la edad de solo 16 años, comenzó a buscar a Dios. Comenzó a estudiar la palabra de Dios, y eso sí fue algo fuera de lo común. Cuando llega después a la edad de 20 años y es rey, comienza a hacer una reforma en toda la nación. Y como usted puede apreciar, ese avivamiento lleva hacia una reforma. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. En nuestro próximo programa, Dios mediante, concluiremos nuestro estudio de este segundo libro de Crónicas. Así es que le invitamos a acompañarnos. Será hasta entonces que el Señor derrame en usted sus ricas bendiciones.